Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Leticia Rodríguez Cervantes. Soy del grupo M8C3, Generación 15, 103. Mi facilitadora es Ada Lorena Galicia Alcántara. Les vengo a presentar mi proyecto integrador llamado Discriminación por diferencia de culto. Esta investigación se trata de informar al observador de la importancia del Estado laico para la preservación del multiculturalismo y así poder evitar la discriminación y la violencia ante las minorías y hacer de su conocimiento que es obligación del Estado la de defender y respaldar la libertad de creencias, ya que en la actualidad a muchas personas se les discrimina o se les violenta por el hecho de creer en otra religión a la de la mayoría. El objeto de estudio es la religión y el Estado, ya que en nuestro país existen gran variedad de religiones, un derecho humano básico y a partir del cual se desarrollaron los demás es la libertad de creencia religiosa. El derecho a la libertad religiosa se ha logrado gracias a la lucha a través de la historia de personalidades que sufrieron de persecuciones a consecuencia de las distintas creencias religiosas. Si recordamos, en la época cristera, las personas eran perseguidas por el simple hecho de creer en una religión, puesto que el Estado no garantizaba el derecho a la libertad de creencias. El planteamiento del problema, el multiculturalismo, la responsabilidad del Estado por defender la libertad de creencia y la separación de la Iglesia, puesto que en mi localidad el Estado no es equitativo con todas las religiones existentes, puesto que hace aportaciones a un tipo de religión específica, que en este caso es la católica, por el hecho de ser la que predomina en el Estado y es la que lleva a cabo distintas actividades en el interior del Estado, ya sea fiestas patronales, actividades como por ejemplo en diciembre, y a esto se hacen aportaciones por parte del gobierno. Y en otras religiones no es lo mismo, no se apoya de la misma manera. Mi hipótesis es, por lo anterior, es necesario dar a conocer lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, que es la responsabilidad del Estado como medio de defensoría de los derechos constitucionales de los individuos, de la libertad de profesar cualquier religión o culto que sea de su preferencia, y que existen personas que son discriminadas por sus costumbres y creencias. En este caso, les dejamos un video que nos explica claramente lo establecido en el artículo 24. Lo más bonito de la libertad es que le permite a uno ser libre, libre como el viento y peligroso como el mar. No, ustedes perdonen, me emocioné. ¿Qué es la libertad? Un sueño para soñar. No se crean. A lo que iba es que la libertad que nos otorga nuestra Constitución es total, siempre y cuando lo que hagamos esté en el marco de la ley. Y una de las libertades que más disfruto es la de creer en lo que se me dé la regalada gana. Una de las más grandes conquistas del Partido Liberal en las leyes de reforma consistió en reglamentar los actos de culto religioso. Por supuesto que para 1917 resultaba indiscutible la importancia de un artículo como el 24 para todos los mexicanos.
Ese día, las discusiones en el Congreso Constituyente las comenzó el diputado Lizardi, diciendo: sería ocioso, señores, detenernos a fundar la justicia y la necesidad del precepto a que nos referimos. Solamente proponemos una ligera enmienda de estilo en la frase por la cual se prohíbe celebrar actos religiosos si no es en el recinto de los templos. Muy interesante que los diputados consideraran esto ocioso. Pero bueno, veamos de qué trata el artículo en cuestión. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. El artículo 24 funcionaba en conjunto con el artículo 3, que dejaba en claro que la educación debería ser por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, pero por supuesto que no se buscaba de ninguna manera vulnerar la libertad de culto. El objetivo principal, la falta de equidad y la discriminación ante las minorías por las distintas expresiones religiosas en el municipio de Villa de Álvarez. Objetivos específicos: demostrar la importancia en nuestro país de la defensa del Estado laico, con la intención de permitir las diferentes expresiones culturales y religiosas. Involucrar valores sobre la tolerancia y el respeto como mecanismo de desarrollo de una sociedad multicultural. Porque hoy en día las nuevas generaciones son intolerantes, no respetan y además discriminan a las minorías por las creencias religiosas que tienen. Aprender acerca de las distintas manifestaciones religiosas para que así seamos conscientes de la realidad y no discriminemos por ser de distintas creencias. Eso es muy importante, ya que si tenemos el conocimiento suficiente de otras costumbres, seremos conscientes de ello y no discriminaremos por los ritos que puedan tener. Valorar la diversidad cultural que enriquece nuestro país y que se debe divulgar para que de esta forma se conozcan y sean dignas de admirarse y no excluirse. En el resto del mundo, México es reconocido por la diversidad cultural que tiene. Eso es digno de enorgullecerse y es digno de divulgar. Justificación. El tema es central para comprendernos como mexicanos. En mi opinión, considero que la investigación debe de aportar al lector las razones por las que el respeto a la diversidad religiosa es el inicio de cualquier convivencia, libre de prejuicios y a su vez hace que nuestra sociedad sea equitativa e inclusiva. Es que decidí por ello tomar este tema, ya que nuestro país es rico en cultura y diversidad religiosa, que la mayoría desconocemos. Y a consecuencia de la desinformación y el desconocimiento, son víctimas de la discriminación, por considerarse diferentes al resto de la población y por ser minoría en el Estado. No ponen interés suficiente en defender y respetar su derecho constitucional de libre elección de religión. La presente investigación se realiza en un pequeño poblado llamado Zacualpan, del municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima.
donde existe el mayor arraigo religioso y cultural de mi municipio. A este poblado se le pudiera considerar como indígena, ya que está ubicado en la zona más marginada del estado de Colima. Y ahí la población está muy arraigada en la religión católica y no aceptan otro tipo de expresiones religiosas. Son gente muy aferradas a su religión y discriminan a las personas que van y tratan de expresar sus creencias religiosas. La presente investigación fue realizada en la semana 3 del módulo 8 y se continúa su investigación durante esta semana 4 para el proyecto integrador. La población que se manejó fueron jefes de familia, sacerdotes de la comunidad y especialistas en derechos humanos, ya que los jefes de familia son las personas que en un momento dado deciden o heredan la religión a su familia, a sus descendientes. Los sacerdotes de la comunidad, puesto que tienen el conocimiento suficiente para dar a conocer su religión. Y los especialistas en derechos humanos, porque ellos nos dan una idea de la discriminación por diferencia de culto. Marco teórico. El presente trabajo se realiza en el que, de acuerdo a los derechos humanos y sin distinción alguna, todos tenemos derecho a decidir la religión o el culto que deseemos profesar y obtener la garantía que no seremos rechazados por esta causa. Hoy en día, la multiculturalidad se ha ido perdiendo a consecuencia de la discriminación de la que son objeto las minorías. La definición de multiculturalidad nos deja claro que debemos ser tolerantes, respetuosos e inclusivos con los que piensan o actúan distinto a nosotros, ya que por el hecho de ser creyentes de otra religión, en ocasiones sentimos que no son iguales o que no son merecedores a las mismas oportunidades que nosotros. En el presente trabajo de investigación, utilizaremos las siguientes categorías y conceptos fundamentales. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. El derecho a la libertad religiosa como un derecho constitucional que protege a creyentes y no creyentes. La tolerancia de la multiculturalidad para la convivencia dentro de una sociedad incluyente y respetuosa de las distintas creencias. La metodología que se utilizó fue el diseño del tipo de investigación fue cualitativa descriptiva. La técnica de recolección de datos fue documental. El método de investigación utilizado en la presente investigación es cualitativo, que conduce a lo particular o lo general, en la que se obtuvo la información de manera documental, de manera generalizada y sustentada en fuentes confiables de información. Mi experiencia al realizar la investigación fue que descubrí que existen distintas culturas,
que a pesar de ser diferentes a la mía, tienen muchas semejanzas. Y aprendí a ser tolerante y respetar las distintas religiones existentes. Y con eso fomentar el multiculturalismo en mi entorno. Y de esta forma crear un ambiente de convivencia sana y libre de discriminación.